Muy bien, vamos a hacer el estudio de la parashá de Emor 5781. Esta parashá nos va a hablar de el sacerdocio, pero de una manera un poco más particular. Sabemos que los sacerdotes son los descendientes de Aarón, y la tribu de Leví se va a encargar. Se silenció, Rabino. Ahí está. Y decía que los levitas se encargaban de una parte del servicio y los sacerdotes se encargaban de la otra parte, sobre todo de ofrecer los sacrificios. Pero esta para allá nos va a indicar sobre qué cosas los sacerdotes no tenían que hacer para impurificarse. Y fundamentalmente, no impurificarse por la muerte, excepto los 7 vínculos más cercanos. Y en el sumo sacerdote, ni por esposa, ni por madre, ni por padre, ni por hijo, podía impurificarse, excepto por el Med Mitzvah, que era la persona que se encontraba muerta en el campo, entre 2 ciudades, y entonces tenía que parar su actividad el sumo sacerdote o el sacerdote que pasaba por allí y enterrar a esa persona. Después la parashá nos va a hablar de las festividades y nos va a decir que las festividades son un ciclo y que son una convocación. Es decir, las festividades no se celebran solo en casa y aislado, sino en comunidad. Y se la va a plantear como una santa convocación, ¿no? Recuerden que santo es consagrado, no es apartado. Entonces, uno debe consagrarse a recordar este ciclo anual, porque el ciclo anual, como siempre enseñamos en Sukkot, es espiralado. Vamos pasando por el mismo lugar muchas veces, pero de manera ascendente. ¿Ascendente a qué? Ascendente a la evolución del alma. En la medida que nuestra alma va evolucionando, va encontrando nuevas puertas de conocimiento espiritual. Recuerden que el alma tiene 5 estadios. Nefesh es el alma corporal, es la que tiene que ver con el contacto directo con el cuerpo. Ruach HaKodesh tiene que ver con Serampim, es decir, las 7 sifirot inferiores, las emociones. Neshama ya es cuando el alma se ha iluminado. La luz del Mesías ha entrado en nosotros y nos ha elevado de la parte física y la parte emocional, y llegamos a iluminar el intelecto. No el intelecto como razón, el intelecto como comprensión, combinación entre sabiduría e inteligencia. La próxima, Ruach Hayá, es cuando el alma iluminada ya comprende que tiene vida propia. Y la vida propia la intuye en su interior. Es cuando miramos adentro nuestro y tenemos vida interior. Si tenemos vida interior adentro, ya no buscamos la vida fuera de nosotros. Y por último, el último escalón, Yehidá, que es la unión con la divinidad. Lo cual hay un debate, unos plantean que solamente el Mesías es el que se une con la divinidad. Mi punto de vista es diferente, es que el Mesías nos lleva justamente, es el que nos va llevando a la unión con la divinidad. Ahora, los 5 niveles de alma están entrecruzados, no son solamente escalones, pasé uno y el otro quedó atrás, porque siempre tenemos contacto con el cuerpo y sensación de cuerpo, por lo tanto siempre tenemos nefesh. Son distintos niveles de conciencia. ¿Sí? Para desarrollarlos hay que pasar de un escalón al otro, pero están siempre los 5 interconectados. Bueno, entonces decíamos que las festividades y el ciclo de Torah y el ciclo de estudio y el estar juntos y el compartir nos ayuda a ir elevándonos de un nivel al otro.
Y para terminar el cuadro de la parashá, después vamos a puntualizar en algo, para terminar con eso, este sector nos va a hablar de el Mekalel, de aquel que ha blasfemado el nombre divino. Y el castigo para que blasfema el nombre divino, Moshe no lo sabía. Entonces, ¿qué hacemos con este señor? Entonces van y le preguntan a Dios, y Dios le manda un WhatsApp y le dice a Moshe, hay que lapidarlo. O sea, es muy fuerte, es la muerte. Hay un midrash que cuenta que el papá, el padre de este hombre fue el que Moshe mató en Egipto, y había tenido relaciones con Débora Bat-Brit, de la tribu de Dan, con una mujer de la tribu de Dan, y nació este muchacho, y este muchacho odiaba a Moshe porque Moshe había matado a su padre. ¿Y cómo lo mató Moshe a su padre? Pronunciando Yud-Heh-Vav-Hei, el nombre divino. Entonces, lo que este señor hace es blasfemar, Hilul Hashem, vaciar el nombre de Dios, aplicando la ley de causa y efecto. Ojo por ojo, diente por diente, hace la reacción sobre la acción. El cuadro sería así. Entonces, la sentencia divina es la muerte. Ayer estudiamos en el debate de la Parashá lo que pasó con Yeshua, el sumo sacerdote, que busca a propósito, en las palabras de Yeshua, que es el Hijo de Dios, busca a propósito cómo, tergiversando la respuesta, porque el Hijo de Dios es un título mesiánico, lo toma literal y lo hace como que Yeshua se presenta como una divinidad. Entonces el sumo sacerdote se rasga la vestidura y después lo manda de Pilatos, y Pilatos le hace la otra pregunta: ¿sos el rey de los judíos? O sea, ¿sos un sedicioso? Entonces toma Pilatos, otro hipócrita más, toma esa respuesta para avalar lo que el sumo sacerdote con Pilatos tenían convenido: eliminar a Yeshua porque era una persona que les estaba trayendo demasiados problemas. Al Sanedrín le estaba sacando toda la atención del pueblo, entonces había que eliminarlo. Y a los romanos le estaban moviendo multitudes, y era un problema para los romanos mover multitudes, porque en cualquier momento, y ellos sabían de las creencias locales, se podía llegar a nombrar rey de los judíos en esos términos y originar toda una revolución militar contra los romanos. Entonces, entre ambos, se lo sacaron de encima en esos términos. Por supuesto que todo lo que pasa para bien, y se termina cumpliendo Isaías 53, y por ende el alma del Mesías alcanza su grado más alto de desarrollo cuando él lleva sobre sí el pecado de toda esa generación, que era mucho y era grande. Era tan grande, que el sumo sacerdote era una persona muy, muy corrupta. Así que de la santidad, de la dedicación que leemos en esta parashá de Emor, ¿cómo terminó esto en la práctica, en una institución? ¿Y qué hizo la institución? Mató el origen. ¿Y el origen cuál era? Consagrarse a la divinidad. La institución, ¿qué es lo que hace? Que el hombre se consagre a la institución. Y entonces la institución termina matando Ruach Hayá, la vida interior. Porque ya la creencia pasa a ser cómo continuar la institución. La institución pasa a estar por encima de la divinidad. Cualquier institución, cualquier religión, cualquier grupo, es así siempre. En fin, bueno. Y hablando de eso, vamos a hablar un poquito del sacerdocio. Fíjense qué interesante. Una de las partes de la parashá es que el sacerdote, la palabra keuná significa también cadena, eslabón. Entonces, ¿el sacerdocio qué es en realidad? Son eslabones que conforman una cadena. Bien, pero ¿quiénes son los sacerdotes?
porque Dios le dice a Israel, Goy Kadosh, nación santa. Ustedes me serán una nación santa. Eso está en Shmot Éxodo capítulo 19. Por lo tanto, todo Israel es una nación santa. Ubicamos Torá, tiempo y espacio, ¿sí? Pero después Dios va a decir, dentro de esa nación santa, un grupo, santa como consagrada, un grupo se va a dedicar específicamente a las tareas del templo. Y dentro de ese grupo, si alguien nacía con algún defecto físico, no podía, según la Torá, ofrecer los sacrificios. Sí se les daban otro tipo de tareas. Y además, vivía de su trabajo, o sea que no era totalmente despreciado, sino que ciertas cosas no podía hacer. Ahora, fíjense qué interesante, y les voy a leer literalmente lo que dice el Talmud sobre el defecto físico. Porque si esto no se entiende, que es lo que generalmente pasa cuando se lee el Nuevo Testamento y se desconoce por completo el Antiguo Testamento en esos términos, las interpretaciones son que hay un Dios previo y un Dios posterior. Ese tipo de cosas. Voy a leerle Sanedrín 91. Un hereje le preguntó a Gebiá, hijo de Pesisá, ¿hay de ustedes perversos que afirman la resurrección de los muertos? Que los vivos mueran se entiende, no se entiende cómo podrían vivir los muertos. ¿Hay de ustedes malvados? Respondió Gebiá, que era jorobado, que niegan la resurrección de los muertos. Si viven los que no existieron, ¿cómo no habrán de renacer los que sí existieron? Entonces le contesta el malvado, no me llames malvado, porque si te doy un puntapié, te enderezo a la joroba. Quiere decir que era un rabino con defecto físico. Y escuchen la respuesta del rabino. Si fueras capaz de hacerlo, te nominarían gran médico y cobrarías altos honorarios. ¿Qué les quiero transmitir con esto? Que el impedimento físico, primero, no era un impedimento para acercarse a la divinidad, no era un impedimento para ser nombrado por los otros y considerado por los otros como un rabino, solamente era un impedimento de acción para los sacrificios. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante conocer la tradición oral, no solamente lo que está escrito. Porque si nos quedamos solamente con lo que está escrito y no vemos después cómo se llevó a la práctica, terminamos en conclusiones bastante erróneas. Y hablando de conclusiones bastante erróneas, me gustaría hablar un poquitito sobre la primera carta de Pedro. Autor de la carta, según la tradición, Pedro, Shimón Bar Yoná. Según los historiadores, no se sabe. Tiempo de escritura de la carta, según la tradición, antes del 67. Entre el 64 y el 67, más o menos. Según los historiadores, mucho tiempo después, porque no está en el código de Muratori, que es el primer código canónico que apareció, que genera un montón de problemas porque hay un montón de textos de libros que no están en ese código. En resumidas cuentas, no sabemos quién la escribió, pero el que la escribió les aseguro que era judío. Pero les aseguro que era judío. Si fue el amanuense de Pedro, si fue Pedro, si fue el primo, el tío, no importa. No importa. Sí es importante lo que dice este texto, que va a hablar del sacerdocio, y que ha sido interpretado de la manera más extraña posible y que nos aleja de la comprensión de qué es un sacerdote. Uno.
Pedro, como está escrito, para hacerlo rapidito. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitnia, elegidos según la presencia de Dios para la supresión del Espíritu, a los expatriados. ¿Quiénes son los expatriados? A esta altura, vamos a tomar la tradición cristiana, porque si la vamos a hacer, la hacemos grande. Si lo escribió Pedro, tiene que ser de aquella época, ¿no? ¿Quiénes son los expatriados? ¿Cuál es la patria? No habían cristianos. Cristianismo es del 135, 150 en adelante, cuando los gentiles se hacen cargo por primera vez de las comunidades mesiánicas. Antes eran todos judíos. ¿Cuál es la patria? La tierra de Israel. Ups. ¿Y quiénes son los expatriados? Los judíos que no vivían en la tierra de Israel. Obviamente, ¿a qué judíos les escribe? A los que creen que Yeshua es el Mesías. Un grupo dentro del pueblo judío. A eso les está escribiendo. ¿Y de qué les habla a esos? De que tienen una herencia incorruptible. Versículo 4. Acuérdense que las cartas rabínicas son circulares. Tienen el tema, el desarrollo del tema y la conclusión. La conclusión tiene que ver con el primer tema. ¿Y acá cuál es la cuestión? Que hay una herencia incorruptible y que su fe es probada. ¿Cómo es interpretado esto por la sociedad occidental? La herencia incorruptible es la otra vida cuando te morís, porque esta vida es desechable, y que la fe probada es que eran perseguidos por ser cristianos. Pero no habían cristianos. ¿Y saben qué? Dudo de que hubieran persecuciones a los cristianos. ¿Cuál es la primera persecución a los cristianos? Según la tradición cristiana, Nerón. Según los historiadores, con el emperador Decio, año 250. Antes, lo que hubo fueron problemas locales, pero no una persecución de todo el imperio romano al cristianismo. Así que esta carta está escrita a judíos que vivían fuera de la tierra de Israel y que tenían ciertos problemas locales. ¿Cuáles son los problemas locales? Muy sencillos. Y aparte, no era en una ciudad, eran varias ciudades, eran en toda una zona. Los problemas eran muy sencillos. Los que creían en Yeshua eran una secta dentro del pueblo judío. Como era una secta, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, un grupo más. ¿Y dónde se juntaban estos muchachos? En la sinagoga de la ciudad. No iban a otro lugar. No habían iglesias cristianas. Tal es así que Rab Shaul, Pablo, cuando va a cualquier lugar, ¿a dónde va? Va a la sinagoga, no va a la iglesia cristiana. No habían iglesias cristianas. Y después de la sinagoga, seguían hablando sobre que Yeshua era el Mesías. ¿Con quiénes? Con los judíos y con los prosélitos. ¿Y a dónde hablaban sobre ese tema? Terminado Abdalá, se iban a la casa de alguien y se ponían a hablar sobre el tema. ¿Vamos? Bárbaro. ¿Cuál es la herencia incorruptible? La entrega de la Torá y la Keuná y el sacerdocio. ¿Y cuáles son las persecuciones? El rabino, que es el Mesías, es el de Chabad Lubavitch, Schneerson. No, el rabino que es el Mesías es Yeshua. No, el rabino que es el Mesías es Simón Bar Yochai. No, el rabino, discusiones sobre quién era el Mesías en los distintos grupos. Esta gente en particular,
eran descendientes de las 10 tribus. ¿Se acuerdan que una vez las 10 tribus fueron esparcidas? Bla, 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 bla. Bueno, ¿y cómo eran considerados, cuando ustedes estudien tradición oral, mucho más profundo que lo que yo les estoy enseñando, cómo eran considerados esas tribus que se perdieron y que aparecían grupos por acá o por allá? Como que ya eran paganos, ya se habían convertido en idólatras porque se habían desmembrado de Binyamin y de Judá. Entonces, habían perdido la connotación prácticamente de pueblo de Israel. Bueno, a estos, que además se habían juntado con otros grupos que se habían ido a vivir fuera de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque la tierra de Israel estaba gobernada por los romanos, y lo estamos estudiando en esta semana. Los romanos eran unos desgraciados, cobraron unos impuestos tremendos, y la gente se iba para no estar pobre. Muy simple. Argentina, año 2021. Es lo mismo. Es el mismo contexto. Siempre se repite lo mismo. Entonces la gente se iba. Esto es como a los argentinos que viven en Miami, a los argentinos que viven en París, a los que viven en Italia, en España. Listo. Esto. ¿Qué les dice a estas personas Simón Bar Ioná, más conocido como Pedro? Que tienen que apuntar a la leche espiritual no adulterada para que puedan crecer en la salvación. La salvación es vivir la Torá, no es el otro mundo. Esto es judaísmo, no es cristianismo. No había cristianismo en esta época. Y entonces dice que hay que acercarse al Mesías como piedra viva, desechada por los hombres. ¿Cómo puede ser una piedra viva? Si es piedra, es algo inerte. Acá vemos que este es un escrito netamente judío. ¿Qué es la roca de la salvación? No es Cristo Jesús, no había cristianismo. La roca es Miriam en el desierto. ¿Qué es Miriam en el desierto? Ruach HaKodesh, la profecía. ¿Cómo llega la profecía? Cuando tenemos Serampim, las 7 sefirot de las emociones equilibradas. O sea, cuando somos seres equilibrados, ahí accedemos al nivel de profecía. La roca es representativa de la cantera. La roca es representativa de la cantera. Hay muchas piedras que representan a la cantera, al fundamento. Y el fundamento es Dios. Entonces, tengamos vida en nuestro interior, de acuerdo al fundamento de la misma divinidad. Y ahora viene, para rematarla, don Pedro nos habla de la leche espiritual no adulterada. Y nos hace el ejemplo con los niños. ¿Pero por qué habla de los niños? Porque el primer libro que se estudia en el pueblo judío, ¿cuál es? Levítico, Baikra. ¿Por qué? Porque aprendemos la pureza, taoritame, lo puro y lo impuro. Entonces hay que arrancar desde ese concepto para comprender el sacerdocio, que es lo que estamos estudiando esta semana. Porque es en este libro que se define lo puro y lo impuro del sacerdocio. Y eso nos abarca a nosotros. Porque es Goy Kadosh, es una nación santa, es un pueblo que ha sido adquirido por Dios, porque lo ha formado Dios. Ahora fíjense cómo nos habla el amigo Pedro. Versículos 9 y 10 puntualmente los voy a leer. Mas ustedes, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y ahí están los cristianos. Te está hablando a vos Cristo,
que Cristo te ha tomado como un pueblo y te adquirió. Pero no está hablando esta carta a los judíos expatriados. ¿Dónde están los cristianos acá? ¿Dónde están los gentiles en este texto? No está hablándole a los gentiles, ni a los cristianos. Le está hablando a las tribus que se perdieron y esos grupos que se mantienen, más los que se fueron de Israel, que eran considerados como abandonaron el judaísmo, se paganizaron. A esa gente les está diciendo, en el Mesías conforman el verdadero pueblo de Dios, en el sentido de que tienen la salvación, en el sentido de que tienen la interpretación correcta para vivir la Torá. Así que acá no hay ni gentiles ni cristianos. Le está hablando a los judíos y a los prosélitos que reconocían a Yeshua como Mesías. Muy bien. Hasta ahora, todo muy bonito. Pero esto está escrito por un judío. Y un judío, cuando habla de misticismo, habla del pshat, de lo simple también, de lo concreto. ¿Y cómo es el conocimiento de la leche no adulterada y el alimento espiritual real? ¿Qué es lo que hay que hacer? La mente judía piensa que hay que hacer, no que hay que creer. Hasta ahora está todo muy linda la definición. La herencia incorruptible, las persecuciones, es decir, las disputas entre los grupos, si te acusan. Ajá. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para ser parte del sacerdocio? Bueno, cumplan con lo que le pide el gobernador local, no sean malhechores, no sean ladrones, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey local, versículos 14, 13, 14 en adelante. Los hombres pórtense bien con sus mujeres y las mujeres pórtense bien con los varones. Y cuando somos acusados de que nuestra creencia no es correcta y nuestra manera de vivir la Torá no es la correcta, tener paciencia y no contestar mal por mal. Versículo 16, 4, 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cómo va a padecer como cristiano si no había cristianismo? Esa es la trampita de la traducción. Si alguno padece como mesiánico, que no es lo mismo, ¿eh? No se avergüence, glorifica a Dios por eso. Si alguien te dice que estás loco porque Yeshua crees que Yeshua es el Mesías, no te avergüences. Eso está diciendo Pedro. Les recuerdo que no había cristianismo en esta época. En resumidas cuentas, ¿qué nos tiene que distinguir como mesiánicos? Mesiánicos en el sentido, en aquella época, también había discusiones si había un Mesías, si no había un Mesías, qué iba a ser el Mesías, qué no iba a ser el Mesías. Eso no ha cambiado. Hasta el día de hoy en el pueblo judío se discute lo mismo. Y esto es un escrito de un judío a judíos, que creían que Yeshua era el Mesías. Otros dirían que Schneerson es el Mesías. Otros van a decir que, no sé, Shimon Bar Yochai fue la personificación del Mesías. No importa ahora. Entonces, a ese grupo, al cual estaba liderando Shimon Bar Yoná, Pedro le dice la manera de conformar un sacerdocio que represente a Yeshua como Mesías es no devolver mal por bien. Fíjense qué fácil. Fíjense qué sencillo. La cadena del sacerdocio la componemos todos nosotros y somos todos responsables de lo que decimos,
¿Qué hacemos? Entonces, nosotros creemos que Yeshua es el Mesías, estamos todos de acuerdo aquí. Algunos creen que es el Hijo de Dios y creen en la Trinidad, ningún problema. Otros creen que no es un semidios, que es un gran rabino y que fue el alma del Mesías porque vivió hacia el 53. Muy bien. Como yo soy democrático, cada uno puede creer lo que más quiera. A mí eso no me interesa. Pero ¿y qué hacemos? No que creemos. ¿Qué hacemos? Porque, ¿qué nos tiene que distinguir? Que si es un semidios, que no es un semidios, que la Virgen María, que ¿eso nos distingue? ¿O nos distingue el bien? ¿O nos distingue el amor? ¿O nos distingue poder vivir en un mundo que parece caótico, habiendo encontrado el equilibrio de todas las cosas que suceden? Porque si es por discusiones teológicas, teodios, logía estudio, y nos podemos pasar horas investigando libros, investigando manuscritos, y todo va a depender de cómo querramos leerlo. Lo que es incambiable, y es lo que plantea el principal discípulo de Yeshua, porque fue al cual Yeshua le dijo, vos vas a ser la cabeza de mi grupo cuando yo ya no esté. Que después la tradición cristiana lo haya puesto a Juan como el discípulo amado y todo lo demás, eso tranquilamente lo pudo haber escrito los discípulos de Juan, que lo quisieron elevar a Juan por sobre los otros. Pero si leemos los evangelios, el que tenía la batuta después de Yeshua era Pedro. Era el que le preguntaba, era el que se peleaba, era el que Yeshua le dijo, a vos te voy a dar las llaves del reino, bla, 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 bla. Era Pedro, evidentemente. ¿Y qué nos plantea Pedro? El buen comportamiento. En el buen comportamiento concreto, diario de la vivencia de la Torá, está el real sacerdocio. Y eso es para nosotros. Eso nos tiene que distinguir como judíos mesiánicos. Como un grupo el cual plantea que Yeshua es el Mesías y cómo hay que vivir la Torá. El resto son comentarios. Que uno dijo, que el otro dijo, que la tradición, que la historia, que porque esto, que yo creo lo otro, y todo muy bonito. Pueden creer lo que ustedes quieran, es indistinto. Lo que es incambiable es el amor al prójimo, el respeto a las autoridades, no robar, no matar, etcétera, 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 etcétera. Eso es incambiable. El respeto a la esposa, el respeto al esposo, el respeto a los hijos, la educación, el trabajo, no mentir, no ser hipócritas, eso es incambiable. Es incambiable. Y cuando hablen mal de nosotros, tener paciencia. Porque en todo caso no pueden comprender. No pueden comprender. Y ahí ahora los llevo a Platón. Están en la cueva y no han podido ver el sol. Entonces les parece que la vida es la cueva. Ahora, si nosotros vemos el sol y empezamos a vivir de una manera diferente, y empezamos a tener paz en nuestra vida, y empezamos a ver cómo Dios empieza a bendecirnos continuamente, si bajamos a la cueva y bajamos con un machete y le pegamos a todo el mundo, no, vos tenés que hacer lo que yo te digo, porque vos estás equivocado, porque vos esto, porque vos lo otro, y lo más probable es que tengamos toda una reacción del otro. Y en vez de ayudarlo, lo terminamos metiendo más adentro en la oscuridad. Bueno, ahora voy a ir un poquitito más lejos. Este es el chat, esto es lo simple. Ahora el rabino, después de hablarle todo esto, les va a hablar del Sod, de lo místico. ¿Sí? Para que aprendan a distinguir siempre la lectura simple de la lectura mística. Lo que les voy a decir está basado en el chat, en lo simple. Nunca lo místico puede anular o cambiar lo simple, tiene que explicarlo en todo caso, o aclararlo. De ahí el Zohar es la iluminación, lo oculto, lo que no se entiende a primera vista, pero que no niega lo que está escrito, sino que lo confirma y lo presenta de una manera más abarcativa
al mundo de la espiritualidad, las dimensiones superiores, por así decirlo. Y nos está hablando de, don Pedro nos habla de que seamos piedras vivas, ¿sí? Que lo muerto pase a tener vida y que dejemos de consumir como niños el alimento espiritual adulterado. ¿Y cómo hacemos eso? Porque cuando nos acercamos a leer la escritura y tenemos un problema, entonces buscamos ahí en la Biblia, a ver que Dios me ayude, cómo puedo entender esto, qué me va a pasar. Bueno, lo vamos a leer de acuerdo a lo que somos como seres, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra personalidad, nos guste o no nos guste. ¿Y cómo se forma la personalidad? Una parte la traemos, una parte la desarrollamos y una parte tiene que ver con el contexto, la familia y el tiempo en el cual nacimos. Con todo eso nos ponemos unos anteojitos, leemos la escritura e interpretamos. Los niveles de desarrollo del alma no lo puede transmitir ninguna persona. Ese es el trabajo individual. No hay forma que alguien venga y te diga, mira, es por ahí. Está bien, te lo van a decir, pero si vos no lo vivís, es imposible que lo puedas incorporar hasta que tengas la experiencia directa. Por eso, uno de los fundamentos de la Cábala es recepción, ¿sí? Recepción. Uno de los fundamentos de la Cábala es el Hirhur. Hirhur es la meditación. Y esa es la única manera de recibir los conceptos que no se pueden poner por escrito, pero que forman el alimento real de la divinidad. A ver, lo bajo a lo concreto. Yeshua, antes de elegir a sus 12 discípulos y mandar a sus apóstoles a predicar a los malvados judíos que crean en él, ¿qué es lo que hizo? Estuvo en el monte orando toda la noche. ¿Qué significa eso? ¿Qué se piensa? ¿Que estuvo hablando con Dios? Che, Dios, ¿a vos qué te parece? ¿Quién aguanta 10 horas hablando de corrido? No, estuvo orando. ¿Y cómo se ora? Okay. Hay dos niveles de oración, la tefila y la meditación. La tefila es el alimento espiritual de los bebés. ¿Por qué? Porque lees el texto, lo repetís un montón de veces, te acercás a Dios, lo sentís, lo otro, aquello, pero estás continuamente utilizando el pensamiento y la mente, continuamente, la razón. El otro nivel es el de meditar. Y la meditación tiene que ver con la respiración. Por eso, cuando ustedes lean Cábala, para saber nomás qué es lo que dicen esos locos que escribieron la Cábala, van a ver que se habla mucho sobre meditar en las letras, que las letras tienen una energía, que esto, que lo otro, está bien, eso lo dejamos de lado, pero es meditar sobre algo, fijar la atención y la concentración sobre algo. Cuando fijamos la atención y la concentración sobre algo, estamos en el aquí y ahora. Cuando estamos en el aquí y ahora, en una frecuencia determinada, nos conectamos con las energías superiores, que son las energías menos densas. Por eso son superiores. Esto no es nada mágico, ni hay espíritu dando vueltas. Es todo muy sencillo. Es todo muy sencillo. Tiene que ver con bajar el ritmo de la respiración y con concentrarnos en el aquí y ahora. Lamentablemente, este concepto de la meditación fue muy embarrado por la sociedad occidental.
en alguna época era una especie de guerra contra el movimiento de la nueva era, que son las creencias orientales, qué sé yo. Entonces se planteaba en la sociedad occidental que si vos meditabas y detenías el pensamiento, se te metía el diablo por ahí, entonces eso era malo, era del diablo. Yo me lo imagino y lleva 10 horas orando a Dios sin detener el pensamiento. No sé quién puede hacer eso. No existe. Bueno, entonces esas son las malas interpretaciones de la sociedad occidental que nos alejan del conocimiento. ¿Qué les estoy planteando? Les estoy planteando que los niveles superiores de sabiduría, de inteligencia, de Jochma y Binah, se obtienen en estado de equilibrio, que son las sefirot inferiores, y para pasar a las superiores necesitamos tener un nivel de respiración determinado. Ah, pero eso es físico, ese es el cuerpo. No, no. La respiración profunda y relajada tiene efectos sobre la emoción y sobre el pensamiento. Y entonces vamos a poder entender que cómo entró la vida en Adán. Dios insufló hálito de vida por sus narices. ¿Con qué respiramos? Con la nariz. Fíjense ustedes. ¿Una práctica física entonces va a permitir que mi alma se desarrolle? No, si lo hago como práctica física, le estoy quitando el sentido que tiene. Tiene que ser dentro de un marco. ¿En qué me concentro? Me concentro en la divinidad. Me concentro en la divinidad y entonces, si logro bajar la respiración, si logro relajarme, concentrado en la divinidad, se van a abrir las respuestas a todas las preguntas. A todas las preguntas. Lo que no les puedo explicar es cómo se abren las puertas, porque lo tienen que experimentar, porque ya entramos en el nivel del Sod, de lo místico. ¿Qué pasa cuando bajamos la respiración, nos relajamos y nos concentramos en la divinidad? Nuestra personalidad decrece. Si nuestra personalidad decrece, el anteojito con el cual vemos la vida ya no está. Entonces nos llega el conocimiento interno, la vida interior. Y Dios nos trae respuesta a todas nuestras situaciones. En un nivel más elevado que eso todavía, en un nivel más elevado, van a descubrir que todos los problemas se solucionan con la tefilá, con la oración. A ver, Pshat y Sod. Si estás enfermo, tenés que ir al médico. Porque hay corrientes occidentales que plantean que no, que orar al Señor y te vas a curar. No, no. Estás enfermo, tenés que ir al médico. ¿Sí? Acompañar con la oración. Hace una cosa y hace la otra. Quiero vivir Torah, pero no entiendo. Perfecto. Vivila como entendés y hacé tefilá para entender eso que no entendés. Y cuando haces tefilá, hace la tefilá básica, la de la oración leída, y después un tiempo de mirar hacia adentro y relajados. ¿Cuál es la mejor manera de superar la agresión del otro? Respirar. ¿Cómo no te vas a defender? ¿Cómo no vas a...? Respirar. ¿Por qué? Porque no te enganchás con el proceso de la otra persona. ¿Cuál es la mejor manera de conectarse con la divinidad? Respirar profundo. ¿Por qué?
porque Dios puso en nosotros el aliento de vida. Y eso va a hacer que me aumenten el sueldo, que encuentre un compañero de vida o una compañera de vida, que entienda esto, que entienda lo otro. Les aseguro que sí. Les aseguro que sí. Pero eso lo tienen que experimentar. Les aseguro que la meditación cambia la existencia. Pero no es una meditación de cualquier cosa por cualquier otra. ¿Mm? Tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con un camino que ya hemos tomado y tiene que ver con un contexto determinado. Y eso hace que nos convirtamos en una piedra viva. Les podría decir muchos ejemplos de mi vida personal, pero es mi experiencia. Y la Torá no se transmite por experiencia individual. No es lo que Cristo hizo por mí, para mí, y yo soy, pues Cristo me quiere y les cuento mi testimonio de vida. Eso no. La Torá se transmite por conocimiento de espiritualidad y por reglas generales. Les puedo contar la regla general, no les puedo contar la experiencia individual. Sí les puedo decir que la meditación nos transforma. La oración te transforma, pero no la oración del tiquitín, Señor, y perdonad, y Señor, y dame esto, y Señor, y gracias, Señor, y Señor, y Señor. No, no, la mirada interna. Conocer el propio proceso interno. Ver nuestros propios vacíos y superar las situaciones con la respiración profunda. Así nomás, ¿eh? Así nomás. Eso no significa que si perdés el trabajo no lo vayas a buscar porque si respiro viene el trabajo. No. No, hay que ir a buscar el trabajo. Por supuesto, ese es el chat, lo simple. Pero tiene que haber de parte nuestra, y ese es el libre albedrío, ese es el libre albedrío que tenemos, tiene que haber de parte nuestra un esfuerzo por entender por qué perdí el trabajo, por qué me estás haciendo esto, qué me estás diciendo, a dónde voy a ir, qué debo hacer. La meditación correcta te da la respuesta y eleva el alma al nivel de sabiduría y al nivel de inteligencia. Equilibra nuestras emociones y nos equilibra aún cuando vivimos situaciones que consideramos injustas. Bueno, sobre esto estaba hablando Pedro en su carta. Sobre esto es la reacción de Dios con este Hirul Hashem, blasfemar el nombre divino. ¿Por qué? Porque Hirul Hashem, anular el nombre de Dios, es vaciarlo. Vaciar la creación, intentar vaciar la creación de su presencia. Y justamente, cuando alcanzamos niveles de sabiduría y de inteligencia, de Jochma y Binah, también podemos comprender que la presencia divina nos rodea, que está aquí y ahora, que no hay que ir a ningún lugar porque Él está con nosotros. Simplemente hay que conectarnos continuamente con la divinidad. Conectarnos continuamente con la divinidad. Y el mecanismo directo que Dios nos ha dado, justamente, es que insufló hálito de vida, vida, a través de la respiración. La palabra ruach, espíritu, significa viento, aire. ¿Se dan cuenta? Entonces, es lo que es el alma, es lo que es Dios, es la energía de Dios
impregnando la creación hoy, aquí y ahora. Y para formar parte de ese sacerdocio santo, como siempre les digo, dos cosas. Primero, vivir la Torá, y segundo, meditar sobre ella. Porque eso nos va a dar caminos internos para acercarnos más directamente y más profundamente a la divinidad. Shabbat Shalom para todos. Bueno, vamos a continuar entonces.